Bienvenidos a Circuito Mindset. Hoy les voy a mostrar cómo son las conexiones de los motores asíncronos de 12 terminales en borneras de 6 tornillos. Esto yo lo busqué en YouTube y no hay nadie que lo explique. Entonces yo hice un resumen de lo más importante de manera que sea práctico. Literal, en YouTube no van a encontrar esto, y mucho menos de forma gratuita. Entonces no olviden darle follow y darle like. Bueno, yo no voy a explicar lo que es un motor asíncrono acá, en otro video lo haré, pero esto está pensado para un público objetivo que ya tiene una cierta formación. Entonces, los motores asíncronos de 12 terminales, si ven la placa de cada motor, les va a aparecer un diagrama como este, o como este, o como este, o como este. ¿Y de qué depende eso? Depende de la tensión de red en la que vaya a trabajar el motor en cuestión. Ahora, lo primero que tengo que hacer es desglosar cada grupo de conexiones, desglosarlo para que ustedes entiendan. Entonces, se puede conectar de 4 formas. Un motor asíncrono de 12 terminales se puede conectar en delta doble de esta forma, en estrella doble de esta forma, en delta serie de esta forma o en estrella serie de esta forma. ¿Y qué fue lo que hice yo? Para que sea práctico, porque lo que se busca en esto es que ustedes puedan usarlo de manera práctica y solucionar un problema en cuestión. Lo que hice fue poner el símbolo de 6 tornillos de la bornera en cuestión del motor. Entonces hagan de cuenta que cada redondelito es un tornillo. Y acá lo mismo, 6 tornillos, 6 tornillos. Por eso puse en el título. Conexión de motores asíncronos de 12 terminales en bornera de 6 tornillos, porque está pensado para que ustedes lo conecten en 6 tornillos. Si la bornera trae 6 tornillos, lo van a conectar de esta forma. Porque ¿qué pasa? Los diagramas les aparece con 12 tornillos. ¿Vieron? Tornillo 1, 2, 3 y así, ¿viste? 3, 6, 9 y 12. En total son 12 tornillos. Un embole bárbaro. Pero también tienen que entender los conceptos de el principio y el final de un devanado o de una bobina, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse acá en la primera fila de tornillos de este diagrama, por ejemplo, de delta doble, se aplica para todo lo demás. En la primera fila, que es esta, de tornillos del diagrama, tenemos los principios del primer grupo de bobinas. ¿Por qué pasa? Los motores asíncronos de 12 terminales tienen un total de 6 bobinas o 6 devanados. Y por tanto tiene un total del doble de terminales o del doble de extremos. Porque cada bobina tiene 2 extremos. Entonces si tengo 6 bobinas tengo un total de 12 extremos. Van 12 terminales. Por eso son 12 terminales, son 6 bobinas. Entonces, si son 6 bobinas, tenemos 2 grupos de 3 bobinas que están distribuidos de esta forma. Una bobina está acá entre V1 y V2, la otra entre V1 y V2, digo W1 y W2 y así V1 y V2. La cuestión es que son 3 bobinas distribuidas de esta forma. Por eso yo estoy hablando de que la primera fila son los principios del primer grupo de bobinas, son 3 bobinas. Y la segunda fila son los principios del segundo grupo de bobinas, pues son 2 grupos de bobinas. Cada grupo tiene 3 bobinas o 3 devanados. Eso es lo que hay que entender. Y la tercera fila de este diagrama, y de todos los diagramas lo mismo, tenemos los finales del primer grupo de bobinas. Y la última, la de allá arriba, o sea, la fila de allá arriba, tenemos los finales del segundo grupo de bobinas. Entonces no hay como perderse. ¿Por qué no hay como perderse? Porque tienen su índice. Tenemos siempre con este orden, ¿no? Viene V1, W1 y U1. A ver si está grabando esto, porque si no está grabando estoy hablando el pedo. Sí, vamos arriba. Bueno, la cuestión es que tenemos los principios del primer grupo de bobinas y los finales del primer grupo de bobinas. Cada grupo son 3 bobinas o 3 devanados.
son 6 en total, son dos grupos. 3 más 3, 6. 6 de bobina o 6 de vanados, un total de el doble de terminales o de extremos de esas bobinas, ¿no? Y tenemos los principios del segundo grupo de 3 bobinas y los finales del segundo grupo de 3 bobinas. Porque hay que entender bien estos conceptos, porque no podemos entreverar principios con finales de la bobina. ¿Por qué? Porque se puede quemar el motor. Y hay motores que salen carísimos. Entonces es importante entender cuál es el principio y cuál es el final de un devanado o de una bobina. Y lo más importante es saber leer el diagrama y entender que si vos tenés un U1, sabés que es el principio de una bobina. ¿Me explico? Si tenés W1 es el principio de una bobina. Si tenés V1 es el principio de otra bobina. Si tenés V2 es el final de una bobina. Si tenés W2 es el final de otra bobina. Si tenés U2 es el final de otra bobina. Sería el final de esta bobina, ¿no? Entre V1 y V2. Está ordenado numéricamente con el subíndice, entonces no hay como perderse. Tenemos W1 y W2, que es otra bobina, principio y final, y V1 y V2, que es principio y final de otra bobina. Y lo mismo pasa con el segundo grupo, está en orden numérico, el subíndice 3 y 4, principio y final de una bobina. W3 y W4, principio y final de otra bobina. Y V3 y V4, tenemos principio y final de otra bobina. Ese concepto tiene que quedar clarísimo, porque si se confunden van a quemar un motor y los van a correr a la mierda o se van a fundir si tienen una empresa. Nada, tampoco así, pero se entiende la idea. Entonces si la bornera tiene 6 tornillos, que es lo que estoy planteando, que pasa muchas veces, ustedes van a tener 12 terminales de los 12 extremos de esos 6 devanados o 6 bobinas. Entonces van a tener que arreglarse con estos 6 tornillos. Y yo lo planteé de manera bien fácil acá para que se entienda, para que no se mareen mucho la cuestión. Esto de acá es básicamente esto, nada más que está planteado con 6 tornillos. ¿Qué pasa? La línea 1 va con V1, acá vemos que la línea 1 va con V1. Esto funciona para redes trifásicas, por cierto, línea 1, línea 2, línea 3, RST, red simétrica trifásica y todo eso. La cuestión es que L1 va con V1 y V3 porque está conectado acá arriba. Entonces es lo mismo que está en el diagrama. ¿Y qué pasa? Pusimos una platina o una chapita metálica, también se le dice igual platina metálica o chapita metálica, que une este terminal, que une este tornillo, que tiene estas conexiones de terminales, L1, V1 y V3, L1, V1 y V3, con U2 y U4. Entonces acá puse U2 y U4. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces en este tornillo van a poner los terminales de U2 y U4. Exactamente como dice acá, conecta el U2 con el U4. Esto es para delta doble, hay que tener en cuenta eso. Y depende de la tensión de red y siempre tienen que ver la placa del motor en cuestión. ¿Cómo saben cuál es cada principio y cada final de cada devanado o de cada bobina? Normalmente ya viene en la propia aislación o en el terminal de los motores de la bornera. Van a ver que le dice con la norma IEC, que es esta que están viendo acá, con UVW, norma IEC, o pueden buscar en Google el equivalente a la norma NEMA. Si no me equivoco se llama NEMA, ¿no? Que es T1, T2, T3 o T1, T2, T3 sería el equivalente a U1, U2, U3. Y así hasta el decimosegundo T en su índice, ¿no? ¿Se entiende? La cuestión es que seguimos con esto, delta doble. Si quieren hacer delta doble, ven que acá tiene L2 con U1. L2 con W1. Acá puse L2 con W1 y W3.
que se está conectando con este diagrama. Esto ya viene por defecto así. W sub 1, W sub 3, y vemos que acá se conecta con V sub 2 y V sub 4. Acá puse V sub 2 y V sub 4. V sub 2 y V sub 4 son dos terminales que se van a conectar en este tornillo. Y acá el terminal de la línea 2 con el terminal de W sub 1 y el terminal de W sub 3 va en este tornillo. Y en el siguiente tornillo, todo esto se une con la platina metálica, ¿no? O la chapita metálica. ¿Por qué? Porque acá se dice el diagrama que se unen estos dos. Entonces lo que hacemos es unir W sub 3 con V sub 2. W sub 3 con V sub 2. En realidad está todo conectado acá, ¿no? V sub 2 y V sub 4 conectado con L sub 2, y W sub 1 y W sub 3. L sub 2, W sub 1 y W sub 3. 11 minutos, y yo que lo estoy resumiendo. Imagínate si no lo resumo. Bueno, y todo eso lo mismo pasa acá. Va L sub 3 con U sub 1 y U sub 3. Y todo eso se une con la platina metálica, o la pletina metálica, sí, pletina metálica o la chapita metálica. Se une con U sub 2 y W sub 2 y W sub 4. W sub 2 y W sub 4. ¿Me explico? Se une con W sub 2 y W sub 4. W sub 2 y W sub 4. Si los cables no están identificados con los principios y los finales de cada devanado, de cada bobina, no lo conecten así a ojímetro porque se quema el motor. Entonces van a tener que buscar en YouTube, o yo después subiría un video de cómo identificar los principios y los finales de los devanados de las bobinas, de los devanados o de las bobinas, lo mismo, del motor, porque es muy importante entender y tener bien identificado cada uno, como con la norma IEC, que es esta que estamos viendo, la norma NEMA. Entonces es importante que tengan bien identificados los principios y los finales de las bobinas. Sabiendo los principios y los finales de las bobinas pueden hacer esto tranquilamente, que funciona. Es exactamente lo que dice este diagrama, pero este diagrama está en 12 tornillos y acá lo estamos viendo en 6 tornillos. Vamos con el estrella doble. El estrella doble, ven que tiene todo conectado en el diagrama. Los finales del segundo grupo de bobinas están todos conectados o puenteados. Y lo mismo está con los finales del primer grupo de bobinas, están todos puenteados. ¿Y qué pasa? Esta parte de acá, los principios del primer grupo de bobinas y los principios del segundo grupo de bobinas siguen estando conectados, entonces no cambia. Igual L1, L2, L3. Entonces, ¿qué pasa? La parte de abajo queda toda igual. Entonces, cuando lo hacemos en la bornera de 6 tornillos, queda exactamente igual. Ven que tiene L sub 1 con V sub 1 y con V sub 3. Y acá tenemos L sub 2 con W sub 1 con W sub 3. Y ven que acá tienen L sub 3 con U sub 1 y U sub 3. Entonces queda exactamente igual como vimos al principio. ¿Y qué pasa? Esto, los finales del primer grupo de bobinas y del segundo grupo de bobinas, van conectados en tornillos. Todos los terminales en cuestión de V sub 2, W sub 2 y U sub 2 van conectados en uno de los tornillos, en un punto en común, como lo vemos acá en el diagrama. Entonces, ¿qué pasa? No importa el orden, lo pueden poner acá o acá, es lo mismo. Lo que sí importa es que no se equivoquen con las denominaciones, que no se equivoquen con los principios y los finales. No confundan los finales del primer grupo de bobinas con los del segundo grupo de bobinas, o sea, no entreveren eso. Sigan como hasta acá. V sub 2 con W sub 2 con U sub 2. Eso forman parte de los finales del primer grupo de bobinas. Los finales del primer grupo de bobinas vamos a ponerlo de esta forma: V sub 2, W sub 2 y U sub 2. Exactamente esto con esto, lo mismo. Los ponemos acá todos los terminales y se pone la tuerca en cuestión.
Y acá los finales del segundo grupo de bobinas, que serían V sub 4, W sub 4 y U sub 4. V sub 4, W sub 4 y U sub 4. Todos conectados en este punto en común, en este tornillo. Le ponen la tuerca y todo funciona. Y esta es la primera parte exactamente igual que acá. Lo mismo. El grupo de terminales son exactamente igual que acá. La parte de abajo, estos tres de abajo. A ver cuánto vamos. 15 minutos. Bueno, ahora vamos con el delta serie. El delta serie, vemos que la línea 1 va con V sub 1, línea 1 va con V sub 1 y este V sub 1 va conectado hasta el U sub 4. Va conectado hasta el U sub 4. Entonces por eso los terminales de los cables L sub 1, V sub 1 y V sub 4, L sub 1, V sub 1 y U sub 4, ante la duda siempre verifiquen cómo está el diagrama grande, ¿no? Es lo mismo. Los terminales de la línea 1, de V sub 1 y de U sub 4 van todos conectados en este tornillo. Ahora, los terminales de la línea 2 de W sub 1 y de V sub 4, ven que está conectado acá con el rojo, van en este tornillo de la bornera de 6 tornillos. Vemos que L sub 2 va con W sub 1 y V sub 4. Ahora, en este tornillo tenemos L sub 3 con U sub 1, L sub 3 con U sub 1, y este U sub 1 se conecta al W sub 4. Al W sub 4, entonces L sub 3 con U sub 1, L sub 3 con U sub 1 y W sub 4, W sub 4. Si tienen identificado, repito y reitero, si tienen bien identificado los principios y los finales, en la aislación del cable, del motor o en los terminales no van a tener problemas. Es solo una cuestión de tener organizado cada terminal en donde corresponde. Y ven que acá tiene conectado V sub 2, V sub 3, W sub 2, W sub 3 y U sub 2 y U sub 3. Bueno, eso es lo que ven acá en este diagrama de delta serie. Lo que nosotros hacemos es colocar esos terminales o los terminales de esos cables de a pares en cada tornillo. En sí no importa el orden, pero sí importa que los pares de terminales sean los correctos. Entonces, tenemos U sub 2 y U sub 3. Vieron que acá lo puse al principio, en realidad hasta el final, acá, pero lo mismo. U sub 2 y U sub 3, U sub 2 y U sub 3 lo pusimos de a par en este tornillo. U sub 2 y U sub 3. Tenemos V sub 2 y V sub 3, V sub 2 y V sub 3 en este tornillo, juntitos. El W sub 2 y W sub 3, W sub 2 y W sub 3 en este tornillo, de a par. Y básicamente eso, así tendría que funcionar la conexión en delta serie de un motor asíncrono de 12 terminales o 6 devanados, 6 bobinas en una bornera de 6 tornillos. Pasamos de este diagrama a esto. En la práctica van a ver más esto probablemente, con 6 tornillos. Y después está el estrella serie, que se conecta de esa forma. Los finales del segundo grupo de bobinas van todos puenteados, van todos conectados. Y ven que acá van de a grupos. Van a grupos de los finales del primer grupo de bobinas con los principios del segundo grupo de bobinas. Finales del primer grupo de bobinas con los principios del segundo grupo de bobinas. Y acá van conectados línea 1, 2 y 3 a V sub 1, W sub 1 y U sub 1. Lo que pasa, esto normalmente depende de la placa de motor, obviamente, pero normalmente funciona para voltajes altos de la tensión de red, o altos en comparación con los otros, ¿no? Porque un motor puede trabajar a varios tipos de voltaje de tensión de red. Por eso mismo tienen que saber estos grupos de conexiones, porque
según la tensión de red que tengan en cuestión, es como van a conexionar el motor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para voltaje de red alto, normalmente se usa esto, pero pocos segundos después pasa a delta serie, porque si no se quema el motor. Entonces está pensado, depende del tipo de motor obviamente, ¿no? Pero está pensado para que funcione unos segundos y se pase a delta serie. Pero depende de la placa de motor, repito, depende. Porque hay motores que están diseñados para ciertas cosas. Nota, se hace con contactores el arranque estrella serie y delta serie en estos casos. Que eso no es el caso porque no lo voy a explicar hoy, ¿no? Entonces, yo creo que soy el primero en habla hispana que hizo esto. Así que no olviden de darle like, denle follow, suscríbanse, comenten lo que no hayan entendido. Pues yo busqué en YouTube y no encontré nada de esto. De forma gratuita no hay nada. Es un súper resumen.